Televisión, bienvenidos de nuevo al espacio informativo mirando a las últimas horas en un día en el que la guerra entre Estados Unidos e Irán entra en una nueva fase de máxima tensión. Washington redobla los bombardeos después de la muerte de varios militares estadounidenses, mientras Teherán asegura haber atacado bases y tropas norteamericanas en Jordania y Kuwait, lanzando nuevas amenazas sobre el estrecho de Hormuz. La crisis vuelve a golpear el comercio mundial y dispara la preocupación por el suministro energético. Además, crece la polémica en Estados Unidos después de que una información del New York Times asegure que el Pentágono ocultó durante días decenas de militares heridos en los ataques iraníes, reabriendo así el debate sobre el coste real del conflicto y sobre todo la transparencia del Departamento de Defensa. Hoy además es un día de celebración. España ha vuelto a hacer historia y conquista su segundo mundial después de imponerse a Argentina en una final inolvidable. La selección ya prepara su vuelta a Madrid, donde será recibido por la Casa Real, el gobierno y miles de aficionados en una gran celebración. Además, vamos a repasar la actualidad internacional y las claves económicas de una jornada marcada por un nuevo repunte del petróleo, la reunión de tipos del Banco Central Europeo esta semana y además una semana que será clave para los mercados con los resultados de las grandes tecnológicas. Todo esto y mucho más en el informativo de Negocios Televisión. Comenzamos. Comenzamos las noticias de Negocios Televisión en un día de celebración en España y en un día en el que también vamos a mirar a la guerra entre Estados Unidos e Irán. The New York Times informó que el Pentágono presuntamente no reveló públicamente decenas de bajas por heridas sufridas por militares estadounidenses durante la guerra con Irán. Según el periódico, en la semana previa al ataque iraní que dejó 2 soldados estadounidenses muertos y un militar desaparecido en Jordania, Irán habría lanzado 3 ataques adicionales contra fuerzas de Estados Unidos en ese país. Esos ataques, de acuerdo con funcionarios citados bajo condición de anonimato, habrían dejado decenas de militares heridos y provocado daños en varios helicópteros, pero el Departamento de Defensa no habría informado de esos incidentes públicamente. El informe sostiene que el Pentágono justificó la falta de información por razones de seguridad operacional, mientras que el diario plantea que el caso reabre el debate sobre el equilibrio entre proteger operaciones militares y mantener informado al público sobre el coste real del conflicto. Hasta el momento, el Departamento de Defensa no ha respondido públicamente a estas nuevas revelaciones. Mientras tanto, Donald Trump decía que Irán fue golpeado muy duramente de nuevo esta noche en honor a los militares estadounidenses caídos en Oriente Medio. El líder de Estados Unidos afirmaba una vez más que Irán había sufrido graves daños y que lo había perdido prácticamente todo, salvo algunos misiles y drones. Trump sostenía que Estados Unidos controla Hormuz a pesar de los nuevos informes sobre la caída del tráfico marítimo en esta vía y los múltiples ataques con misiles iraníes contra embarcaciones que transitan por él. Paralelamente, Oriente Medio parecía encaminarse hacia una nueva escalada, ya que ambos países intercambiaron ataques aéreos durante la noche. Trump habla de una represalia por la muerte de 2 soldados estadounidenses en una base militar en Jordania. Dice que después de una búsqueda exhaustiva, personal militar de Estados Unidos hallaba a primera hora del día unos restos no identificados en el lugar, es lo que apuntaba el Comando Central de Estados Unidos. También ha confirmado la muerte de un tercer militar en Irak. Great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the Strait. They don't control anything. So we'll see what happens, but we hit them very hard again tonight. And we did that in honor of the probably 3, it's probably 3 as opposed to 2 great patriots. Por su parte, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha anunciado este lunes ataques contra tropas y activos militares de Estados Unidos en Jordania y en Kuwait, declarando haber abatido a decenas de tropas estadounidenses en el primero, en el marco de esta 9ª jornada de hostilidades entre ambos ejércitos. Las fuerzas del órgano militar han asegurado haber destruido 20 refugios donde se encontraban estacionadas las fuerzas estadounidenses en la región de Al-Azraq, donde se encuentra una base aérea con tropas y equipamiento
norteamericanos afirmaban haber abatido a decenas de terroristas estadounidenses, según el comunicado de la Guardia recogido por la agencia Tasnim. De igual manera, la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria habría atacado con misiles balísticos los aviones de transporte C-17 y los aviones de mando y control P-8 del ejército estadounidense en el aeropuerto de Aqaba, causando graves daños a varios de ellos. Precisamente este recrudecimiento de los ataques ha vuelto a bloquear el estratégico paso de Hormuz, por donde transita una parte importante del petróleo y las materias primas mundiales. El cierre de esta vía de apenas 34 kilómetros está impactando en el comercio mundial y ha vuelto a meter presión al precio del petróleo y los combustibles. El CGRI informaba que 2 tanqueros que intentaron navegar por Hormuz a través de una ruta insegura han explotado. Decía que anoche 2 petroleros que infringían las normas al intentar entrar y salir del estrecho de Hormuz fueron volados por los aires por instigación y coacción del ejército de Estados Unidos, es lo que decía la Guardia Revolucionaria en un comunicado difundido por la agencia MED. El comunicado recalcaba que mientras sigan los ataques de Estados Unidos, el paso no será seguro para el transporte de fertilizantes químicos, ni siquiera para el de una sola gota de petróleo o de gas. Mientras tanto, el principal centro de mando militar de Irán advertía este domingo a Estados Unidos de que cualquier nueva acción de agresión, intimidación o barbarie va a recibir una respuesta contundente y devastadora de las Fuerzas Armadas iraníes en medio de la escalada militar entre ambos países. El comandante del cuartel general central, Hatham Al-Anbiya Ali Abdullahi, llamaba además a mantener la unidad entre la población, las Fuerzas Armadas y las autoridades iraníes frente a lo que calificaba de enemigo estadounidense criminal, traicionero y astuto. Afirmaba que la cohesión interna es clave para hacer frente a las presiones de Washington. Por su parte, las fuerzas de defensa de Bahrein denunciaban este lunes que Irán habría lanzado múltiples ataques aéreos contra zonas civiles del reino, en lo que calificaban como una continuación de su campaña hostil. Según un comunicado militar, los sistemas de defensa aérea bareiníes interceptaron y destruyeron varios drones y misiles atribuidos a Irán. El comando general aseguraba que todas las unidades permanecen en alerta máxima para proteger el territorio nacional y responder ante posibles nuevas amenazas. Las autoridades pidieron a ciudadanos y residentes que informen sobre cualquier resto sospechoso relacionado con los ataques y que eviten acercarse o manipular esos objetos. El alto mando afirmaba que el uso deliberado de misiles y de drones contra civiles y propiedades privadas constituiría una violación del derecho internacional humanitario. Hasta el momento, Irán no ha confirmado públicamente su responsabilidad en estos ataques denunciados por Bahrein. Hablando de Irán, les contamos que un sismo de magnitud 5,2 ha sacudido durante la madrugada de este lunes el oeste de Irán, cerca de la frontera con Irak, es lo que informaba el Servicio Geológico de Estados Unidos. De acuerdo con el organismo, el epicentro se localizó a 27 kilómetros al sur de Yamarruz, en la provincia de Kermanshah, y tuvo una profundidad aproximada de 10 kilómetros. Medios locales iraníes informaron posteriormente de un segundo movimiento telúrico de magnitud 5,7 en la misma región, aunque por el momento no se han difundido detalles oficiales adicionales sobre este evento. Hasta ahora, las autoridades no han reportado víctimas ni tampoco daños materiales. Los equipos de emergencia siguen evaluando la zona para determinar si el terremoto afectó viviendas, carreteras u otras infraestructuras cercanas al epicentro. También miramos a la reacción de Rusia. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, instaba este domingo al Organismo Internacional de Energía Atómica a tomar medidas inmediatas y concretas después de los informes sobre un ataque estadounidense contra la instalación nuclear iraní de Darjovin. Zakharova compartía en Telegram que los ataques contra instalaciones nucleares merecen la más enérgica condena y violan el derecho internacional, las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y los principios del OIEA. Instaba al organismo a realizar una evaluación imparcial que incluya el daño directo a sus actividades de verificación, las cuales han sido nuevamente socavadas de la manera más flagrante e injustificable. Zakharova afirmaba que se estaban utilizando amenazas imaginarias vinculadas al programa nuclear pacífico iraní para justificar planes que desatarían más derramamiento de sangre en Irán, lo que tendría consecuencias negativas para Oriente Medio y el resto del mundo. La Agencia Internacional de Energía Atómica declaraba que se había puesto en contacto con Teherán y que estaba examinando estos informes.
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pedía este domingo a los republicanos que incluyeran a Irán en la legislación que impone nuevas sanciones a Rusia. Afirmaba que el senador Lindsey Graham ya había apoyado esta propuesta. Decía, los republicanos deberían incluir a Irán en el proyecto de ley de sanciones contra Rusia. Es lo que Lindsey quería hacer y se iba a lograr. Importante, es lo que apuntaba en un mensaje, como ven en sus pantallas, en Truth Social. El proyecto de ley bipartidista de sanciones contra Rusia apuntaría a funcionarios rusos, instituciones financieras e ingresos energéticos, al tiempo que permitiría aranceles de hasta el 100% a los principales compradores de petróleo y de gas rusos. Un Trump que también abogaba este domingo porque el gobierno británico autoriza la explotación del petróleo del Mar del Norte con la llegada de Andy Burnham al puesto de primer ministro. Ya ha criticado los feísimos molinos instalados en las aguas de Aberdeen, en la costa escocesa. Trump ha destacado que es uno de los petróleos de mejor calidad de la tierra y que le quedan cientos de años de explotación. Decía que Reino Unido pasará de ser un desastre empobrecido a uno de los países más ricos del mundo. Y también hablamos de Israel. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu va a celebrar esta noche una consulta de seguridad con altos responsables del gobierno y del aparato militar en medio de la creciente escalada de tensiones en las regiones, lo que informa el canal israelí N12. Aunque no se han divulgado oficialmente los temas que se van a abordar durante esta reunión, se espera que el encuentro esté centrado en la evolución de la situación de seguridad y en la respuesta de Israel a los acontecimientos más recientes. La convocatoria se produce en un contexto de elevada tensión regional con un aumento de la actividad militar y de los incidentes que involucran a varios actores en Oriente Medio. Hasta el momento, la oficina del primer ministro no ha ofrecido más detalles sobre las decisiones que podrían adoptarse tras esta reunión. Hablamos ahora de Alemania. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia asegura este lunes que los supuestos esfuerzos del gobierno alemán por obtener acceso directo a armas nucleares están generando preocupación entre algunos países de la OTAN. En un comunicado, el SVR afirmaba que, según información de inteligencia, ministerios de un Estado miembro clave de la Alianza Atlántica habrían expresado inquietud por las investigaciones que se desarrollan en Alemania, y que, según el organismo ruso, tendrían una orientación hacia capacidades relacionadas con armas nucleares. La inteligencia rusa sostenía además que aliados occidentales de Berlín destacan la amplitud de los trabajos en áreas como la ciencia de materiales especiales, la física de ondas de choque y la física nuclear y de neutrones, con la participación de unas 30 universidades alemanas. El comunicado también menciona a empresas del sector de defensa como Rheinmetall, Biel Stuffing y también Umarex, señalando que estarían desarrollando tecnologías relacionadas con explosivos de alta energía y sistemas de detonación electrónica. Hasta el momento, el gobierno de Alemania no ha respondido públicamente a estas acusaciones y el SVR no ha presentado pruebas que respalden sus afirmaciones. Y a todo esto miramos también a un Donald Trump que ha confirmado públicamente que ha mantenido una conversación con Mark Carney sobre la gravedad problemática de los incendios forestales canadienses cuya humareda cruza la frontera. Trump ha exigido de forma tajante a las autoridades canadienses que detengan de inmediato los fuegos que están contaminando el aire en territorio estadounidense, asegurando que su aire ha sido literalmente envenenado. Aunque reconoció mantener una buena relación con Carney, enfatizaba que la situación actual exige una solución drástica. Planteaba dos vías de represalia directa: el pago de daños y perjuicios por parte de Canadá o la imposición directa de nuevos aranceles comerciales. Según el propio Trump, la humareda provocó el cierre forzado de negocios y de plantas de automóviles en Detroit y en Michigan, un fenómeno que asegura no haber visto jamás con tal gravedad en los últimos 4 o 5 años. I did, yeah, I did. How did that go? Well, it went good, but I told them, I mean, you got to stop these fires from coming in and, poisoning our air. Our air has been poisoned. I have a good relationship with Mark Carney, but, we got to stop the fires up there. If we can help them, we'll help them. But maybe they should pay us some damages or something, or we should do some tariffs. But it was terrible. I mean, you had businesses closing. In particular, Michigan. If you look at Detroit, Michigan area, they had to close everything. They had to close car plants and a lot of other things. So I've never remembered this happening. Over the last 4 or 5 years, you saw it starting to take place. I've never remembered it happening. Además, miramos de nuevo a Estados Unidos, donde las autoridades sanitarias de Nueva York han confirmado la muerte de una tercera persona a causa del brote de legionelosis que afecta al sector de Upper East
de Manhattan. Según el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York, hasta el momento se han identificado 74 casos de la enfermedad y 8 personas permanecen hospitalizadas. El comisionado de salud de la ciudad expresaba sus condolencias a los familiares de la víctima y pedía a aquellos que hayan estado recientemente en los códigos postales 10.028, 10.075 y 10.128 que busquen atención médica si presentan síntomas similares a los de la gripe. Las autoridades recordaban que los síntomas de legionellosis pueden aparecer hasta 14 días después de la exposición a esta bacteria. Asimismo, también han indicado que creen que la fuente del brote ya habría sido eliminada, aunque continuarán inspeccionando las torres de refrigeración donde se detectó la presencia de la bacteria para evitar nuevos contagios. También miramos a Taiwán, que afirmaba que la presencia de embarcaciones de la Guardia Costera china y de buques de investigación cerca de la isla aumentó drásticamente durante junio, lo que ha generado preocupaciones sobre las intenciones de Pekín. Es lo que informa la agencia Reuters. Las autoridades taiwanesas consideran que estas operaciones podrían servir para practicar cómo interrumpir las rutas marítimas de suministro de la isla en el Pacífico en caso de un futuro conflicto. Como respuesta, Taiwán planea realizar ejercicios conjuntos entre su Guardia Costera y la Armada para reforzar la protección de esas vías estratégicas. Funcionarios taiwaneses también sostienen que China estaría utilizando buques de la Guardia Costera y comunicaciones por radio con embarcaciones mercantes para ampliar gradualmente su control en la zona sin recurrir directamente a una acción militar abierta. Pekín considera a Taiwán parte de su territorio, mientras que Taipei rechaza estas reclamaciones de soberanía china y denuncia un aumento de la presión marítima y militar.